Hola, soy Alejandro Castañeda y con mi grupo le vamos a hablar sobre el análisis de correspondencia múltiple. Con mis compañeros estamos planeando un viaje para celebrar el fin de semestre. Lo primero fue decidir a dónde ir, pero lo segundo y lo más difícil fue elegir dónde hospedarnos. Si nos íbamos a quedar en un resort hotel o en un sitio hotel. Algunos querían descansar en la playa bien relajados y otros preferían en la ciudad con tener todo cerca. Así que como buenos estudiantes de ingeniería en ciencia de datos, dijimos que los datos iban a hablar por nosotros. Encontramos un conjunto de datos real sobre las reservas de hoteles con miles de registros. Incluía información como el tipo de hotel, el tipo de cliente, si se hizo un depósito, la duración de la estadía, el país de origen, entre otras variables. Pero cuando revisamos este conjunto, nos dimos cuenta de que la mayoría de las variables eran categóricas, es decir, que no eran números, sino etiquetas. Para poder analizar todas estas categorías al mismo tiempo y encontrar relaciones entre ellas, recurrimos a una técnica estadística llamada análisis de correspondencia múltiple o MCA. El MCA es una herramienta que nos permite resumir eh, y visualizar información de variables categóricas. Lo que hace es transformar estas categorías en puntos dentro de un plano, donde las distancias entre ellos representan similitudes o diferencias. El MCA es un método estadístico que permite representar gráficamente datos cualitativos en un espacio reducido, facilitando la interpretación de patrones y agrupamiento entre categorías. Se podría decir que es la versión pro o mejorada de un análisis de correspondencia múltiple, ya que aquí se pueden relacionar múltiples variables. Es muy similar al PCA, solo que en este se centra en cualitativas o categóricas en comparación que el PCA es de variables cuantitativas. Aquí entra algo muy interesante, ya que el MCA no solo es un método estadístico, sino que también se conecta cómo percibimos visualmente los datos, especialmente con las leyes del Gestalt, ya que el Gestalt nos dice que el cerebro tiende a agrupar o asociar y dar sentido a los elementos visuales según su forma, cercanía o su semejanza. Ahora mis compañeros seguirán dando la explicación sobre para qué sirve el MCA y cómo lo podemos aplicar a nuestro conjunto de datos y así descubrir el tipo de cliente. Hola, mi nombre es Marilyn Zapulles. Ya que nuestro compañero Alejandro les contó sobre nuestro objetivo o proyecto que tenemos idealizado para fin del semestre y también qué es el análisis de correspondencia múltiple, yo les voy a contar para qué sirve esta técnica estadística. En esencia, esta técnica nos permite o nos muestra patrones, relaciones y estructuras invisibles en un conjunto de datos. El propósito del MCA está en identificar perfiles, esto ayudándonos a descubrir patrones y segmentos distintivos en datos con varias variables categóricas. Consecuente a ello, tiene el propósito de reducir la complejidad, esto simplificando grandes volúmenes de datos, representándolos, discúlpeme, en un espacio de menor dimensión. Y el propósito de visualizar sus relaciones por medio de una representación gráfica y clara entre las asociaciones entre las categorías de las diferentes variables que tenemos como tal en un conjunto de datos. En medio de la investigación de esta técnica, nos permitimos indagar en qué campos brilla esta técnica para ir un poco más allá de nuestro objetivo inicial, de concluir un lugar a donde viajar, teniendo en cuenta todas las posibles variables y gustos de nuestros compañeros. Se halló que el MSA brilla en diferentes campos, como en el marketing, que nos ayuda a identificar perfiles del consumidor según sus preferencias, canales y comportamientos. También brilla en la investigación social,
donde les permite como tal analizar las relaciones entre la demografía, actitudes y comportamientos sociales. También brilla en el análisis de mercado para mapear competidores y productos según la percepción de los consumidores. En el turismo y hospitalidad, esto va muy consecuente a, a la técnica que nosotros escogimos para poder definir nuestro destino de viaje. ¿Por qué? Porque conecta perfiles de viajeros con sus destinos, servicios y sus canales preferidos. También el comportamiento del consumidor, donde se descubren patrones de compra al relacionar motivaciones con productos y canales. Y por último, también brilla en los estudios de opinión, donde se pueden visualizar cómo se agrupan las opiniones según el perfil del encuestado. Bueno, también me permito contarles su importancia, porque es importante el MCA. El MCA nos permite tener una visión realista porque nos refleja la complejidad del mundo real, en donde múltiples factores interactúan a la vez, superando los análisis simples. También es importante porque nos permite tomar decisiones estratégicas, esto porque podemos transformar los datos en decisiones más efectivas para marketing, investigación de mercado y otras áreas clave como las que podemos identificar en la diapositiva anterior. También es importante porque va a generar una ventaja competitiva al momento de que la podamos manipular de la manera adecuada. Esto pues porque nos va a otorgar una comprensión profunda del comportamiento del consumidor, lo que se traduce directamente en una ventaja estratégica. Bueno, siguiendo con la explicación del análisis de correspondencia, ya hemos visto un poco el qué es y el para qué sirve. Y vamos a ahora explorar el cómo se hace. Eso con el fin de poder definir con nuestros amigos hacia dónde nos vamos a ir al final del semestre. Inicialmente, vamos a tomar el conjunto de datos del hotel para poder generar una matriz disyuntiva. Esta matriz disyuntiva la vamos a construir a partir de ceros y unos. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? ¿O cómo lo vamos a interpretar? Cada columna nos va a indicar si un individuo pertenece a una categoría. Un ejemplo, si el huésped reservó en un hotel de ciudad o en un hotel de resort, va a tener ciertas características. Puede que el de ciudad tenga desayuno, puede que su tipo de depósito sea diferente, y es así como los va a empezar a categorizar. Una vez tenida la matriz disyuntiva, vamos a utilizar la librería de primes de Python, donde vamos a aplicar el MCA. Esto lo que nos va a permitir es calcular las coordenadas de cada categoría en un espacio reducido. Aquí vamos a poder ver cuáles son las variables que tienen la mayor variabilidad o cuáles son las que explican esa mayor variabilidad. Esto también lo vamos a poder, digamos que aplicado la librería de primes a nuestro conjunto de datos, podemos ver la inercia. La inercia es equivalente a la varianza que se mide en análisis de componentes principales. Y básicamente mide qué tan dispersos están los perfiles de filas y columnas respecto a la independencia. Para esta inercia explicada podemos visualizar que con muy pocas variables podemos explicar casi el 90% de su varianza, de su inercia, disculpen. Sin embargo, nosotros para este ejemplo vamos a tomar el 17%, vamos a tomar solo 2, con el fin de que se puedan representar en un gráfico. Básicamente vamos a resumir todo el viaje en 2 dimensiones. Esta es una de las visualizaciones que les mencionaba. Estos son bitplots o planos factoriales, y aquí podemos encontrar que hay varias variables que digamos que son representativas, como el tipo de depósito, los canales de distribución, y esto nos va a dar un comportamiento según los clientes.
Pensémoslo como si estuviéramos ya viajando y nos sentáramos en una mesa con otros viajeros. Con esos viajeros vamos a compartir gustos y vamos digamos que, atender esta cerca debido a nuestras características o nuestras preferencias. Eso mismo se puede entender en estas visualizaciones. Entre más juntas estén digamos que los puntos, más se relacionan o comparten características. Otra visualización que se utilizó fue un bitplot pero con elipses. Estas elipses lo que va a hacer es agrupar a los individuos, pero esta agrupación la realizó fue por tipo de depósito. Agrupan en un lado a los de no depósito, en otro lado a los de refundable, y así vamos a poder diferenciar a unos individuos de otros. ¿Cómo lo podríamos llegar a interpretar? Los que pagan por adelantado son, digamos que viajeros que buscan flexibilidad, no quieren riesgos, quieren llegar de forma segura, como los que realmente no buscan este tipo de flexibilidad y más bien prefieren llegar al lugar, ya sea al hotel de ciudad o al hotel de playa, y buscan qué hacer. Finalmente, una de las conclusiones sobre el MCA es que no solamente nos ayuda a reducir la dimensionalidad de un problema como puede llegar a ser escoger un hotel, sino que también nos dice que nuestras decisiones pueden tener patrones frente a otros individuos. Y más que eso, también nos ayuda a colocarnos de acuerdo para definir nuestras vacaciones de final de semestre. Muchas gracias por su atención y que estén muy bien.